coercitivo. Interviene ahora la asambleísta Mae Montaño, representante nacional por el Movimiento Creo, vocal de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social. Quisiera que en este debate podamos, con un espíritu crítico y analítico, no solamente quedarnos en las cosas hermosas de la ley, sino que podamos también definir mecanismos de mejoramiento de este proyecto. Tengo la sensación de que en algunos aspectos de la ley se pretende sobredimensionar las responsabilidades, las atribuciones y competencias de la Defensoría y del Defensor del Pueblo. Y al sobredimensionar estas atribuciones y competencias, en algún sentido se contrapone y a veces se superpone a las competencias establecidas en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, afectando el trabajo y las competencias de jueces de primera instancia y de jueces constitucionales. Quiero en la presentación dejar definidos algunos aspectos a los que me voy a referir ahora para indicar a qué me estoy refiriendo con este sobredimensionamiento de las competencias y atribuciones del defensor. En el artículo 6, para quienes tienen el documento a la orden, en el numeral 9 se hace referencia a un planteamiento que está precisamente en la Constitución. Lo toma de la Constitución cuando habla de emitir medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato en materia de protección de derechos fundamentales. Perfecto, así está en la Constitución. Pero en la Constitución pone una palabra clave en donde dice y solicitar juzgamiento y sanción ante la autoridad competente para su incumplimiento. Cuando estamos eliminando esta palabrita que parece una forma sutil de eliminar el juzgamiento apropiado para aquellas medidas emitidas por el defensor del pueblo, estamos dejando en indefensión a aquellas personas que pueden ser afectadas por las decisiones emitidas por el defensor del pueblo. El juzgamiento permite precisamente el derecho a la defensa y tiene que ver con el debido proceso. Así que lo que hay que hacer es tomar aquello que dice la Constitución con absoluta claridad, no me lo estoy inventando, y dice claramente en el artículo 215, en el numeral 2, solicitar juzgamiento y sanción ante la autoridad competente. Veamos lo que dice el numeral 10. En el numeral 10 estamos hablando de investigar y resolver. Le estamos dando esa potestad y también está tomado en parte de lo que dice la Constitución. Pero entiéndase bien lo que dice la Constitución en este momento. Investigar y resolver en el marco de sus atribuciones sobre acciones u omisiones de personas naturales o jurídicas que presten servicios públicos. No lo que está definido aquí. No es competencia del defensor del pueblo, que tiene que patrocinar, que tiene que tutelar y hacer el seguimiento, resolver de la manera en que lo está definiendo en la ley. Está diciendo que ejercer y promover la vigilancia y observancia, en el 10, investigar y resolver sobre presuntas amenazas o violaciones de derechos fundamentales. ¿Dónde está entonces la garantía que establece la Constitución para que sean los jueces de primera instancia que tienen que resolver, que tienen que emitir sentencia sobre temas que tienen que ver con garantías, con afectación de derechos? Así que ahí hay también una posibilidad de sobredimensionamiento cuando le estamos dando al defensor público, al defensor del pueblo, la posibilidad de juzgar, de ser un juez. Está tomando las posiciones y las decisiones del juez. Me quiero referir, el artículo 7 lo voy a dejar para el final, me quiero referir al artículo 17 porque me parece muy interesante, aunque no está definido ahí. Antes de hablar del artículo 18, me quiero referir al artículo 17 del proyecto de ley. Dice, casos de competencia exclusiva de la defensora o defensor del pueblo. Casos de competencia exclusiva.
¿cómo se entiende la exclusividad? Y en esa exclusividad, cuando enumera cuáles son los casos de competencia exclusiva del defensor del pueblo, habla de las peticiones de revisión de sentencias ante la Corte Constitucional, las peticiones sobre demandas de inconstitucionalidad, las peticiones de acciones por incumplimiento de normas y sentencias, las acciones de incumplimiento de sentencias, las peticiones sobre acciones extraordinarias de protección, los amicus curiae. O sea, ¿desde cuándo estas garantías son competencias exclusivas del defensor del pueblo? Y por si fuera poco esta afectación, en el artículo 18 dice que aprobación de la defensora o defensor del pueblo. Se deberá contar con la aprobación de la defensora o defensor del pueblo para el trámite de las peticiones que versen sobre demandas de inconstitucionalidad, solicitud de selección de sentencias, interposición de garantías, amicus curiae, acciones extraordinarias de protección, acciones por incumplimiento, acciones y gestiones oficiosas ante las máximas autoridades. La gran pregunta: competencias exclusivas y aprobación del defensor del pueblo para iniciar un trámite, una petición de estas garantías jurisdiccionales. Entonces la pregunta es, ¿el defensor está para patrocinar, para tutelar, para proteger, para juzgar y para ir contra la celeridad, para ir contra el debido proceso, para sobreponerse a las funciones de los jueces? O sea, ¿qué va a hacer? ¿Es un defensor? ¿Es un juzgador? ¿Qué es el defensor del pueblo? Estamos convirtiendo entonces al defensor no en una superautoridad que puede resolver sobre temas públicos, sobre temas privados, pero que pasa por encima de la posición de los jueces de primera instancia y de los jueces constitucionales, porque le tocará inclusive hacer control constitucional. Y eso entonces se agrava más cuando en el artículo 5 de esta ley cuando en el artículo 7 de esta ley, en el numeral 5, se habla que la defensora o defensor del pueblo tendrá fuero de Corte Nacional, eso dice la Constitución, y gozará de inmunidad. La Constitución habla de que gozará de inmunidad en los términos que determine la ley, pero esta ley es tan generosa que a esta persona que va a patrocinar, a defender, a juzgar, a tutelar, o sea, que va a hacer todo lo que quiera, además va a tener inmunidad civil y penal por las opiniones que emita, por las decisiones y por los actos que realice en el ejercicio de sus funciones. Inmunidad total, inmunidad absoluta para todo lo que quiera hacer el señor defensor del pueblo. Pues la Constitución habla de que ningún funcionario público puede ser absolutamente inmune frente a sus decisiones. Mucho más si va a resolver sobre temas, mucho más si va a determinar sanciones sobre determinados temas. ¿Qué va a suceder entonces cuando un ciudadano se sienta afectado por los actos y por las decisiones del defensor del pueblo? Estará indefenso porque no podrá tomar ni acciones civiles ni acciones penales, pues esta inmunidad tiene que ser definida en qué términos y en qué atribuciones y sobre qué competencias el defensor del pueblo tiene que tener inmunidad, no sobre sus resoluciones, no de manera general sobre sus actos, más cuando le estamos poniendo las tareas casi de ser un juez. Y como si esto todavía fuera muy poco, no tenemos la posibilidad de acciones civiles, no tenemos las posibilidades de acciones penales frente al defensor del pueblo y sus acciones y decisiones, y solamente nos permiten impugnación. Hay un recurso de impugnación, dirán aquellos que elaboraron la ley, porque en la comisión no nos permitieron dejar sentado e introducir estas diferencias y estas mejoras en la ley. Pero tiene un minuto, asambleísta. ¿Ante quién se presentan las impugnaciones, señora presidenta? Para que usted nos ayude también. Las impugnaciones se presentan ante el mismo defensor del pueblo. La gran pregunta es, ¿inmunidad será igual a impunidad? ¿Y este superpersonaje será para servir al pueblo o tendremos otras tareas? Yo quería pasar rápidamente en el minuto que tengo, por favor,
Decía que hay 3 casos en los cuales el defensor del pueblo ni patrocinó, ni tuteló, ni investigó. El caso Monte Sinaí. Quisiera saber qué hizo la Defensoría del Pueblo para tutelar los derechos de esta persona. Siga usted. En el caso de los informales que les llamamos, los emprendedores urbanos, ¿qué ha hecho el defensor del pueblo, que parece que tiene demasiadas tareas para defender los derechos de estas personas que han sido abusados en su integridad física y que han sido confiscada su mercadería? Y finalmente, en el caso del Colegio Mejía, menores de edad agredidos y personas y estudiantes jóvenes prisioneros sin que se le haya respetado su derecho a la defensa y al debido proceso. Me pregunto qué hizo el defensor del pueblo. Si tienes tantas tareas y no ha podido ni siquiera patrocinar de oficio y defender y tutelar los derechos de estos grupos, o ellos no son parte del pueblo, ¿cómo va a poder con tantas y tantas atribuciones que esta nueva ley pretende darle? Gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Mauro Andino. Escuchábamos hace un instante al asambleísta